Perfecto. Bueno, por acá muchísimas gracias más bien por ayudarme, ¿verdad? En este caso, lo que es el proyecto de la entrevista. Agradecemos muchísimo y le damos la bienvenida al doctor Roldan Nahum, que nos va a ayudar esta noche. También muchísimas gracias. Con mucho gusto, Valeria, aquí estamos a la orden en en lo que respecta a este gran tema que es algo novedoso, ¿verdad? Es la primera vez que se experimenta una vacuna de esta especie, que Ujú. inclusive ha generado eh, cosas negativas porque hay personas que no le llaman vacuna, casualmente por ser algo novedoso y no entra entre las vacunas clásicas, que es un poco diferente a lo que estamos experimentando en esta pandemia, ¿verdad? Ahorita. Correcto, sí, bueno, por acá el tema, por acá para explicar un poco es sobre lo que es el COVID y las vacunas, ya que ahora es un tema de interés público, ¿verdad? Entonces es sumamente importante estar pendiente y tal vez algunas dudas que todos tenemos, ¿verdad? Poderlos aclarar un poco. Entonces, excelente por acá. No sé si, bueno, me comentó que hace una semana más o menos ya tuvo la segunda dosis, si nos puede comentar sobre esa experiencia en cuanto a lo que es esa vacunación. Claro, claro que sí. Bueno, es interesante. Este tipo de vacunas tiene una parte inicial y una parte que le llamamos booster o booster más bien. Esa parte inicial generalmente lo que genera es una pequeña estimulación que obviamente la mayoría alcanza niveles o títulos apropiados de anticuerpos neutralizantes que permiten aminorar la enfermedad de alguna manera. Pero la segunda vacuna genera de manera exponencial, en el caso personal, prácticamente se triplicó el nivel de anticuerpos de una manera exponencial muy significativa. Y eso es bueno, eso es muy bueno porque entonces, si bien el nivel de anticuerpos logra alcanzar un óptimo y podemos todavía generar una duplicación por lo menos o una triplicación, eso es muy bueno. Perfecto. No, excelente por acá con lo que es esto de las vacunas. Bueno, en realidad, a veces, bueno, con esta de las vacunas, no sé tal vez cuál es su opinión en cuanto a lo que es la AstraZeneca y la Pfizer, la que tenemos por acá ahora en el país. No sé si tienen tal vez alguna diferencia que nos pueda comentar. Claro, claro que sí. Es algo interesante, como dije al principio, estas vacunas son la primera vez que se practican, ¿verdad? En el mundo. Es la primera vez que eh, vemos esta modalidad de introducir material genético que eventualmente no tiene modificación al genoma humano. En teoría, solamente va a actuar como programador o ejecutor para que nuestro organismo produzca una proteína y esa proteína a su vez producir anticuerpos. Entonces, tenemos en Costa Rica dos vacunas muy interesantes. La primera, que es la de Pfizer. Esta en realidad es una vacuna que tiene una cápsula lipídica que cuando se introduce el músculo, el material genético que va ahí, que es un ARN mensajero, ya viene codificado específicamente la proteína spike, la spike o espícula. Esa proteína spike o espícula es la que utiliza el virus para introducirse en las células del cuerpo humano. Entonces, si yo genero un anticuerpo que va dirigido hacia la partícula spike, eventualmente puedo neutralizarla y aminorar eventualmente la enfermedad. No evitarla porque ninguna vacuna evita la contaminación. Entonces, Ujú. en el caso de Pfizer, resumiendo, es una cápsula lipídica que encierra el material genético, el ARN mensajero, y ese ARN mensajero codifica la proteína del virus que se llama en inglés spike o espícula en español. En el caso de AstraZeneca,
Es una vacuna un poquito diferente. Aquí, en lugar de ser una cápsula lipídica, es un virus. Ujú. Es un adenovirus de simio. Eso estaba leyendo. Lo que, sí, es que interesante porque entonces lo que hacemos es meter esa información genética dentro del adenovirus. Entonces, aquí ya no es la cápsula, sino es un virus, ¿verdad? Un virus que eventualmente no nos va a producir ningún daño, que introduce el material genético dentro de las células. Por eso es un poco más lenta AstraZeneca. En Correcto, tiene general, como, los anticuerpos. ujú, es correcto, tiene como un mes de diferencia, ¿verdad? Para poder aplicar lo que es la segunda dosis. Son como 3 meses Correcto. aproximadamente, correcto. Hay una diferencia, pero ya sabemos que aquí ya es un virus, ¿verdad? Ujú. Y no una cápsula como el caso de Pfizer. Y puede De existir hecho, alguna... ajá, Ah, sí, disculpe. ajá. Sí, no, que es importante. Se ha cuestionado la efectividad de AstraZeneca con respecto a Pfizer porque el adenovirus, en el caso de África, por ejemplo, Ujú, los africanos estuvieron expuestos a ese adenovirus de simio y ellos ya tenían anticuerpos contra el adenovirus. Entonces neutralizaron el adenovirus y el adenovirus no pudo hacer su trabajo, que era introducir ese material genético. Entonces ahí fracasó prácticamente la AstraZeneca. AstraZeneca. Entonces ve que hay muchos factores Sí. que influyen en la efectividad y en la producción de la parte humoral la que podemos medir, ¿verdad? Ujú. Ahora, más adelante tal vez les explico qué es eso, pero entonces la diferencia entre Pfizer y AstraZeneca es que una es un virus, ¿verdad? La AstraZeneca, y la otra es una capsulita de lípidos. De lípidos. Perfecto. Y en este caso, ¿existe alguna manera que la vacuna no pueda generar alguna inmunidad? Totalmente. Hay factores intrínsecos en la persona. Por ejemplo, hay personas que pueden tener problemas de cánceres, ¿verdad? O algún problema de fondo, alguna inmunodeficiencia que no permite que eventualmente sea competitivo y genere la respuesta que esperamos, que es casualmente la producción de anticuerpos. A nivel inmunológico, básicamente hay dos maneras de reaccionar. Una que es celular y otra que es humoral, que es la de los anticuerpos. La celular es muy difícil de medirla. Se ocupa un laboratorio de avanzada para poder hacer esas mediciones. Pero lo único que nos queda es hacer mediciones de anticuerpo y poder ver la reacción de la vacuna a través de la respuesta de esa medición de anticuerpos. Inmunológica. Ok, perfecto, sí, porque a veces Entonces, tal sí, vez sí, pensamos. esa es la parte, Valeria, la parte intrínseca de la persona, pero también hay cosas que podrían también alterar la efectividad de la vacuna, propias de la vacuna, como por Ujú. ejemplo, no se perdió la cadena de frío, estuvo expuesta mucho tiempo, hay una durabilidad necesaria de horas, y si no se cumple con eso, pues eventualmente se pierde su efectividad. Y no existe algo que a uno le Entonces, pueda asegurar que esta vacuna sí definitivamente le va a brindar inmunidad. vea, lamentablemente el tiempo es el que manda, ¿verdad? En este tipo de cosas. Y los estudios, como esta enfermedad prácticamente, ya, bueno, ya tiene un año, ¿verdad? Pero todo fue muy acelerado. Ujú. Entonces, sostener el nivel de anticuerpos todavía no está claro. Se habla de que los anticuerpos podrán permanecer por lo menos 6 meses. Eso es lo que dicen la mayoría de los estudios. Hay estudios que te hablan de 5 meses, hay estudios que te hablan de más de 6 meses inclusive, pero por experiencia propia hemos visto que la primera dosis en algunos pacientes logran alcanzar un nivel
y al segundo mes llegan a bajar. Pero eso no se ve en todos, es en algunos pacientes. Eso solamente haciendo Entonces, hay estudios ya una, por aparte. habría que hacer exactamente, tener más experiencia con respecto al tiempo y Ujú. ojalá que la mayoría de la población, ¿verdad?, lograra hacer esas mediciones, porque Sí. el problema es que conformarse con que me introduzcan una vacuna que todavía no se tiene la experiencia necesaria Sí. y yo simplemente me dedico a decir que sin medir anticuerpos de que estoy protegido, eso no está bien. Ujú, Lo ideal es que se midan los anticuerpos. ujú, Esa sería una recomendación muy importante para la mayoría de la población, que se midan el anticuerpo necesario, el anticuerpo específico que los va a proteger, que se llaman anticuerpos neutralizantes o también se conocen como anticuerpos SRBD. Esas sí. son iniciales en inglés. Ujú, S viene de Spike, RBD viene de Receptor Binding Domain. Eso lo que significa que es la parte donde se une el virus y la célula, ujú. la espícula, la parte de resección o de receptora, ahí donde tiene que neutralizar el virus, perdón, el anticuerpo, para que el virus no logre entrar a las células. Entonces, no es cualquier anticuerpo, porque hay anticuerpos que son de diagnóstico y hay anticuerpos que miden casualmente esa neutralización. Entonces, tiene dos nombres. Uno, neutralizante, y por otro lado, SRBD, que es específico. Es específico. Ok, perfecto. Y de hecho que bueno, tal vez ahora las personas piensan que solamente con una sola dosis o Ujú. dos dosis ya están totalmente protegidos. Entonces, prácticamente o es importante también poder hacer algunos estudios de más o tal vez ir a algún laboratorio Correcto. de microbiología para ver realmente qué tanta inmunidad puede usted tener en el cuerpo, ¿verdad? Porque a veces puede que con la segunda dosis pueda tener bastante inmunidad, pero un porcentaje alto, a como puede en la segunda, ¿verdad? Que lo puede adquirir. De hecho que, Es bueno, correcto. a veces, bueno, hay una pregunta, es ¿cómo pueden trabajar los anticuerpos sin vacuna? Digamos, en este caso con COVID, y cómo pueden trabajar con la vacuna. No sé si trabajan de una manera un poco diferente en cuanto a lo que sería el COVID. Ok, recordad que el anticuerpo tiene que ser específico en una área. O sea, yo pude haberme contaminado del SARS-CoV-2, que ese es el nombre del virus, y COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Ok. Entonces, yo me pude haber contaminado del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el productor de COVID, y no necesariamente genere anticuerpos de manera natural en la infección natural, esos anticuerpos que estamos hablando de los neutralizantes. No necesariamente todos van a producir anticuerpos neutralizantes. Con la experiencia que hemos tenido, no hemos logrado el 100% alcanzar esos anticuerpos de forma natural. De ahí la necesidad de tener una vacuna para evitar un segundo contagio. Que entonces esas personas que tienen un segundo contagio es porque no alcanzaron el nivel apropiado o no generaron anticuerpos protectores. Entonces ve que no te garantiza, No. ¿verdad? De manera natural una infección por COVID, perdón, por SARS-CoV-2 y tener la enfermedad, no te garantiza que vas a tener esos anticuerpos protectores. Sí, porque tal vez a Hay veces uno maneras de... escucha, tal Ajá. vez, sí, a veces uno tal vez escucha que, bueno, tal vez ya uno tuvo la enfermedad, y dice, bueno, tal vez tiene 6 meses de inmunidad, y a veces puede presentarse los casos que no. Sí, es muy importante, Valeria, hacer las mediciones. No hemos hablado aquí cuál es el nivel que se ha planteado, porque esto tampoco está muy claro. Sin embargo, ¿cuál es el nivel apropiado? ¿Verdad? Sería la pregunta. Entonces, el nivel apropiado, estamos hablando de un título neutralizante, de acuerdo a estudios de 3.000 personas o más de 3.000 personas que tuvieron COVID y que lograron neutralizar la infección.
Los títulos fueron 1 en 160. Ok. Ese título se convierte de acuerdo a los instrumentos de ahora, en una medida muy diferente. Entonces, ¿cuál es el equivalente a ese título 1 en 160? 75 AU por ml. El AU significa unidades arbitrarias, ¿verdad? Por mililitro. Entonces, para yo alcanzar la neutralización deseada, Ujú. según la Organización Mundial de la Salud, ocupo entonces 75 AU o UA por ml. Si yo no tengo eso, no alcanzo la neutralización adecuada. Cada shot de vacuna o cada vacuna alcanza o debería alcanzar 50 unidades. Eso es lo que hemos visto en la experiencia de laboratorio, que cada vacuna alcanza 50 unidades. O sea, cuando yo ya voy por la segunda vacuna, debo de tener más de 100 o por lo menos 100. Mínimo, obviamente, 75. Pero hay personas que tienen las dos vacunas y no llegan ni siquiera a alcanzar los niveles apropiados, ¿no? Se quedan con 20, con 30. Entonces hay un 20% de personas que no logran alcanzar ese 75 deseable. Y en este caso, ¿qué se podrá hacer, verdad? Bueno, ya una tercera dosis, todavía no hay estudios tampoco, ¿verdad? De alguna tercera dosis. O hasta incluso he visto noticias también de que están pensando como en mezclar diferentes tipos de vacunas, ¿verdad? Para poder alcanzar altos grados de inmunidad o tal vez porcentajes en este caso. Es correcto, ya hay combinación de vacunas y esa combinación parece que sí logra tener el efecto booster, ¿verdad? Que es Ujú. lo que hablaba al inicio, que es el efecto exponencial. Hay algo interesante, ¿verdad? Que las personas, aquí cambiando un poco el tema, ¿verdad? Está. Que las personas no logran determinar, digamos, cuando se introduce la vacuna en los primeros días. Los primeros días ni siquiera se ha producido la proteína Spike. Apenas tenemos lo que es el incipiente, ¿verdad? El dolor que pudo haber generado o Sí. una reacción alérgica inmediata, pero realmente la proteína Spike se empieza a producir como a la semana o a los 15 días y ahí es donde viene el efecto importante que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Como efectos secundarios, pero eso es otro tema, ¿verdad? Sí, es correcto, porque bueno, yo más o Ajá. menos ya recibí la vacuna como hace 15 días. Y bueno, en realidad el efecto únicamente sentía que el brazo estaba súper pesado y un dolor que fue Ujú. 2 días, pero bueno, en este caso no tuve como un poquito, como algún síntoma además, ya como tengo como 15 días aproximadamente. Entonces sí, también me Correcto. imagino que eso puede variar, ¿verdad? También en las personas, como esos efectos secundarios. Totalmente, o sea, recordemos entonces que los incipientes, ¿verdad? Los químicos que tiene la vacuna podrían generar una reacción inmediata alérgica en el momento de la inoculación, ¿verdad? Pero el efecto realmente propio de las partículas proteicas que se va a producir por vacunación, eso se da posteriormente y ahí es donde podríamos tener algunos casos, ¿verdad? Que se hablan de vasculitis, endocarditis, ¿verdad? También inflamación del corazón. Gracias a Dios que es una minoría Ujú. y no es la mayoría de las personas que presentan trombos debido casualmente a una vasculitis, ¿verdad? Pero volviendo otra vez a la pregunta que me hiciste con respecto a la tercera dosis, es probable, porque ya empezaron algunos países a aplicarlo, Sí. es probable que ya se dieron cuenta de que ese famoso 20% que estoy hablando de experiencia personal, ese 20% puede variar. Como te dije, en África es diferente, en otros países es diferente, porque hay factores intrínsecos y ambientales que podrían afectar el efecto de la vacuna. Entonces, es probable que debido a ese 20% estemos pensando en una tercera vacuna por no alcanzar los niveles apropiados, ¿verdad? Y extender, obviamente, la protección por más de 6 meses. Ok, entonces la vacuna puede que, bueno, hay estudios que dicen que da un aproximado de 6, 5 meses, pero no hay un tiempo en específico que nos pueda brindar como algún porcentaje de inmunidad. No, porque recordemos que muchas personas ni siquiera alcanzaron
el el nivel porcentaje. apropiado. Entonces, exactamente. Entonces, ve qué importante que es Ujú. hacer la comprobación. Esa comprobación, la mayoría de los países no la están estimulando, pero yo pienso que es importantísimo, más bien. Es algo que todo el mundo debería hacer. Y sería Cada importante, persona que ya, ajá, ajá, coménteme, disculpe. Ujú. no, que cada persona que cumple el ciclo debería esperar estos 20, 30 días posteriores, ¿verdad? A que se produzca ese logaritmo, ¿verdad? De concentración y que se los mida. Eso es la recomendación número uno. Sí, 15 días después aproximadamente de la primera dosis, no esperarse la segunda dosis ni No, unos días. podrían hacer la experimentación y probarlo en la primera dosis o esperarse la segunda dosis, pero la idea es que la primera por lo menos llegue a 50. Si lograron superar los 50, pues pueden estar un poco más tranquilos, ¿verdad? No relajarse del todo, porque la verdad es que las cepas pueden variar y podrían en el futuro inclusive haber cepas resistentes a este tipo de anticuerpos. Por ahora no lo tenemos 100%, pero sabemos que cada vez que se modifica el virus, el Sí. anticuerpo podría fallar. Sí, de hecho que ahora Eso más nadie con lo lo que sabe. viene, ¿verdad? La variante Ujú. Delta, todo lo que viene ahora, que todo el mundo está, bueno, la vacuna, ¿qué va a pasar con esa vacuna que ahora todos tenemos? Si realmente nos va a proteger de esas nuevas variantes que vienen, ¿verdad? Sí, por el momento sí sabemos que hay neutralización y hay intentos también de modificar la vacuna. Por eso esa tercera dosis podría ser un poco diferente. Podría venir un ARN mensajero un poquito modificado. Entonces hay que esperar realmente todo, cómo avanza el futuro en la producción de vacunas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? De Y hecho, más, de hecho se está pensando, Valeria, en una vacuna nasal, ¿cómo sería ese no tipo de intravenosa. vacuna? Bueno, si la puerta de entrada del virus principalmente es a través de la nariz Ujú. y a través de los ojos, esas mucosas tienen células receptoras que, que atrapan y logran introducir el virus. Los virus son algo muy interesante porque son partículas, eh, nanopartículas, son partículas muy pequeñitas que no tienen vida cuando están en el exterior. Ellos cobran vida cuando se introducen en una célula. Una vez que se introducen en una célula, se replican y empiezan a producir millones de partículas virales que infectan a su vez otras células. Entonces, esa vacuna nasal trabajaría en un anticuerpo que se llama IgA, que es un anticuerpo que se produce en la mucosa. Se conocen como anticuerpos secretores, ¿verdad? Porque casualmente se segregan ahí a nivel de mucosa. Entonces, no a nivel interno, ¿verdad? Como lo estamos midiendo a través de anticuerpos IgM o IgG que Ujú. actúan a nivel de sangre. Entonces, es probable, ¿verdad? Que si se desarrollaran ese tipo de vacunas, serían tal vez más efectivas e inclusive podrían prevenir la introducción, porque el virus una vez que se introduce a nivel nasal, empieza a bajar y se va a nivel pulmonar y podría irse a otros órganos. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que está justamente en la entrada del virus, sería más ideal, ¿verdad? Ujú. Por eso se habla de una vacuna nasal. ¿Cómo se aplicaría? Probablemente a través de aerosoles y no a través de inyección, ¿verdad? Está interesante, ¿verdad? A través de aerosoles, porque tal vez uno solamente piensa que las Exactamente. inyecciones es a través muscular, ¿verdad? Pero está interesante. Bueno, creo que el virus es algo nuevo y todavía, por más que hayan salido ya vacunas, todavía hay muchos estudios que se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces creo que poco a poco vamos a ver qué tal y qué pasa con esto, ¿verdad? Y también creo que algo que es muy importante y el tema, o sea, cómo se desarrolla el COVID en el cuerpo también, que creo que es muy importante.
cómo es que se desarrolla. Claro. Vea, la enfermedad, la COVID, ¿verdad? 19, es una enfermedad que tiene básicamente tres etapas. Hay una etapa que es de incubación. Esa etapa de incubación puede tardar entre una semana, aproximadamente 5 días, 7 días, hasta 15 días, dependiendo de las dosis infectivas iniciales, ¿verdad? Y dependiendo de las cepas, qué tan rápido se multiplica. Eso es lo que nosotros llamamos carga viral, ¿verdad? Hay virus que tienen una tasa reproductiva muy alta y producen una carga viral muy alta. Entre más carga viral, muy probablemente, más rápidamente, pasamos a la segunda fase y posteriormente a la fase de convalescencia, ¿verdad? Entonces, bueno, inicialmente tenemos una fase de incubación que muchas veces las personas no se dan cuenta. Hasta que ya aparecen los síntomas, es cuando ya empezamos la fase de convalescencia, ¿verdad? Entonces, viene una fase, que es la tercera, que es la respuesta explosiva del cuerpo en defensa del virus. Recordemos que ese virus nunca lo hemos visto, entonces nuestro cuerpo no está alertado para defenderse de manera rápida. Por eso actúa muy lento y el virus rápidamente se multiplica sin poderlo neutralizar. La idea de la vacuna es casualmente alertar el cuerpo, simular una infección para que usted esté alerta inmunológicamente y podamos hacer una neutralización inmediata. Entonces se aminoran obviamente los síntomas. Entonces una vacuna no impide la contaminación, sino que más bien impide la muerte, que eso es lo que buscamos. Si nosotros hiciéramos un escalón, una escalera de muy intenso o al revés, de menos intenso a más intenso, el quinto escalón es lo que evita la vacuna. Casualmente, la fase más grave y la fase de muerte. Y eso es lo que impide la vacuna. Pero vos te podés volver a contaminar e inclusive podés ser asintomático y poder también transmitir el virus, ¿verdad? Pese a estar vacunado. Entonces, volviendo a esas etapas del virus, ¿verdad? En resumen, son 3 etapas. La segunda etapa, que es donde se interlaza, digamos, la reacción del cuerpo y la reproducción del virus y que el virus desciende, es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas personas, una vez que se determina que tenemos COVID, ¿verdad? A través de la prueba, nos vamos y nos encerramos en una casa, pero no sabemos qué hacer. De ahí que hay que hacer mediciones a través de biomarcadores que nos van a permitir saber si el paciente está grave o va a un camino de gravedad. Entonces existen a nivel de laboratorio pruebas que nos permiten determinar la gravedad de ese paciente o predecir la gravedad del paciente a través de esos biomarcadores. Y, ¿Cuáles? uh-huh. Ajá. Sí, coméntame cuáles, que sería importante. ¿Cuáles? Sí, claro. Hay básicamente 6. Ya podemos hablar de un séptimo biomarcador que ya está disponible en Costa Rica. Entonces, hemograma, proteína C reactiva, ferritina, deshidrogenasa láctica, procalcitonina y vamos a ver cuál otro me faltó, la interleuquina 6. Ese es un biomarcador muy importante, ¿verdad? No sé si en este caso nos puede explicar como cada una de ellas para poder como entender un poco mejor. Claro, me falta la séptima, el dímero D. Ok, entonces el hemograma nos va a permitir medir la respuesta celular, ¿verdad? Los leucocitos, si están bajos, si están altos, si los linfocitos bajaron o están altos o elevados,
ahí podemos medir un fenómeno muy importante que es la parte celular. Y si las plaquetas, ok, cómo estamos, ¿verdad? Si hay anemia, no hay anemia. Luego sigue la proteína C reactiva, que es el que nos dice el grado de inflamación, qué tan inflamado estoy, si procedo con un medicamento antiinflamatorio o no, ahí nos va a alertar por lo menos, ¿verdad? Luego sigue el dímero D, que fue el último que hablé, voy en desorden. Este nos dice si la persona se está formando coágulos, ¿verdad? Entonces es muy importante porque recordemos que este virus, al producir una reacción sistémica, podría producir una coagulación intravascular diseminada y por tanto se van a formar coágulos. Es interesante, ¿verdad? Este virus produce una enfermedad que se conoce como un síndrome respiratorio agudo. De ahí viene la palabra SARS, a síndrome agudo y respiratorio. Entonces, al ser un síndrome, es una enfermedad compleja que podrían haber efectos secundarios o infecciones secundarias de bacterias. Entonces, sigamos con las pruebas. Dímero D, que dijimos que los coágulos, ¿verdad? Luego sigue la procalcitonina. La procalcitonina es un biomarcador muy importante porque nos va a decir si la persona tiene posibilidad de entrar en una sepsis. Una sepsis es una infección sistémica en sangre, ¿verdad? Por efecto de una infección secundaria por una bacteria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese biomarcador es muy importante. Ok, la interleuquina 6, que es el nuevo, ese nos predice más anticipadamente y mejor aún la tormenta citogénica. No sé si han oído hablar de la tormenta citogénica, No, ¿verdad? en este caso sería Gas. importante poder explicarlo. Ujú. Ok, la tormenta citogénica es una reacción exagerada del cuerpo defendiéndose con el virus. Recordemos que es la primera vez que nos enfrentamos a un virus que nunca lo hemos visto. Ujú. Entonces el cuerpo donde él se reproduce de manera masiva y la carga viral es muy alta, el cuerpo reacciona violentamente de tal manera que no controla y más bien se autodestruye, ¿no? Entonces hay sustancias que se conocen como citoxinas, ¿verdad? Entonces la interleuquina es una de ellas. Entonces medirlas es importantísimo para saber si una persona se va a complicar, ¿verdad? ¿Qué otro test hablamos? Ya dijimos la procalcitonina, la interleuquina, el hemograma, el dímero D y la deshidrogenasa láctica. Esa es una enzima que nos va a ayudar para saber si hay destrucción de tejidos, sobre todo el de tejido pulmonar y tejido hepático, ¿verdad? Entonces es muy interesante medirla. Hay otras cosas que podemos medir también, pero de esos son, digamos, los biomarcadores más básicos. Ujú. Podemos medir función renal, podemos medir otras cosas más todavía, Contra. pero básicamente son esas. Perfecto. De hecho que bueno, a veces bueno, cuando uno, tal vez las personas que han tenido COVID, en este caso el Ministerio de Salud, más de solamente 10 días en cuarentena. Y es prácticamente, bueno, ya después del 11º día ya usted puede salir. ¿Qué tanta seguridad es que en esos 10 días, o sea, después de esos 10 días usted no pueda contagiar personas? ¿Hay algunos días en especial, una cantidad de días, ya usted diga, bueno, ya yo no puedo contagiar personas o todavía puedo seguir? Ok, vamos a ver, hay un fenómeno que se conoce como long COVID. Eh, Eso significa que una persona puede tener más prolongadamente la infección y permanecer con el virus a nivel nasal por más tiempo. Long es de largo tiempo, ¿verdad? En inglés. Y hemos visto, es una minoría, pero hemos visto esas personas que tienen más de 10 días, inclusive hasta un mes entero, y todavía tienen el virus ahí presente. Esas personas que tienen el long COVID podrían seguir transmitiendo. De ahí la gran necesidad de hacer mediciones
de anticuerpos y poder predecir, ¿verdad? A través de esas mediciones, si la persona todavía tiene capacidad infectiva. Entonces, un anticuerpo que nos podría ayudar mucho es el IgM. El IgM nos permite hacer mediciones a partir de 15 días. Si está en niveles altos y aún así no hemos presentado IgG, significa que la persona está activa y podría transmitir el virus. Ok, no sé si en este Pese a caso, esos 10. ajá, preciso estos Uh-huh. días, disculpar, si en este caso puede explicarnos un poco lo del IgM y el IgG. Okay. Toda infección, no solo este virus, va a producir una respuesta primaria. Y esa respuesta primaria, el cuerpo produce un anticuerpo que se conoce como IgM. Es una molécula muy grande, es un anticuerpo que se produce en la fase aguda, por eso se produce, por eso le llamamos respuesta primaria. Y generalmente se produce solamente una vez y ya no aparece más. En la mayoría de las enfermedades, con COVID sí podría aparecer en una cantidad más pequeña, en una reinfección, por ejemplo. En la mayoría de las enfermedades no se produce, ¿verdad? En una reinfección, pero en el COVID sí lo hemos visto como una respuesta pequeña, pero se produce. Y el IgM se produce posteriormente un poco más retardado, casi que 2 semanas después, en promedio, ¿verdad? Y permanece más tiempo. De hecho, el anticuerpo SRBD, que es neutralizante, es un subgrupo de este grupo IgG. Entonces ve que son grupos muy importantes que quedan en memoria inmunológica. Entonces, a través de esos anticuerpos yo puedo determinar si la persona tuvo en el pasado COVID o si lo tiene activo. De ahí la necesidad también de hacer esas mediciones. Perfecto, sí, sería importante entonces de igual forma después de usted tal vez haber tenido el COVID, poder hacer alguna prueba por aparte para poder ver cómo trabaja más o menos lo que es la respuesta inmunológica, ¿verdad? Claro, recordemos que el virus entró por nariz y no se queda en nariz. Entonces hay que hacerlo Pasa. a través de sangre, exactamente. Perfecto. Y su opinión así como profesional en cuanto a lo que son las vacunas, ¿cuál es su opinión profesional? ¿Sí cree realmente que es importante vacunarse? ¿Cuál es su opinión ya personal en cuanto a lo que serían las vacunas? Eh, eh, siempre las vacunas traen dos bandos, ¿verdad? Los que están en contra y otro bando que están a favor. Lo que sabemos en la historia es que las vacunas en el pasado salvaron miles de personas. Ujú. Lograron, es más, gracias a las vacunas, se logró erradicar algunas enfermedades altamente contagiosas y peligrosas. Y no vacunarse para mí sería un error. El problema que tenemos actualmente es que esta modalidad de vacunas nunca la habíamos experimentado. De ahí los antivacunas se han aprovechado Ujú. para hablar negativamente y con cierta razón, pero no en su totalidad. No podemos ser extremos, no podemos ser ni chicha ni limonada, tenemos que estar en el centro, ¿verdad? No podemos ser extremistas. Entonces, como recomendación, es que por lo menos con este virus que ha sido toda una sorpresa, ¿verdad? Es que nos vacunemos definitivamente, o sea, hay que ir a vacunarse y medirse los niveles de anticuerpos, porque es la única manera que nos garantice por lo menos la neutralización de esta enfermedad en estos tiempos, ¿verdad? No sabemos en el futuro qué va a pasar, si va a haber una mutación mayor que Y vaya a evadir estos anticuerpos, pero eso no lo podemos saber. tal vez Tendríamos ahora, que tener una bolita mágica, ¿verdad?
Sí, tal vez ahora las personas, como le comentaba, con estas variantes que vienen, ¿verdad? Todo el mundo está así como en eso de realmente, ¿será que sí va a ayudar esas vacunas? ¿Será que viene algo más? Entonces cada vez viene como ese temor, ¿verdad? En cuanto a Sí, estas claro. variantes nuevas. Pero no, perfecto. Más bien, muchísimas gracias de verdad por este aporte en cuanto a lo que son esas consultas de la COVID, de la vacuna, que son sumamente importantes. Agradecemos bastante más bien por haberme ayudado y bueno, por acá para mantenernos un poquito informados sobre lo que es este tema, que es muy, muy importante. Con mucho gusto, Valeria. Estamos a la orden. Perfecto, muchísimas gracias por acá. Entonces, vamos a ver.